El tema que vamos a compartir hoy es tortas crudas que no agradan a Dios. Hace ya algún tiempo atrás les mencioné, porque pasamos por ahí con este versículo y les dije que un día les compartiría este tema de tortas crudas que no agradan a Dios. Y bueno, llegó el día. Ayer estuvo esa palabra resonando en mi corazón, ¿verdad? Y bueno, dije, es el tiempo de compartirlo. Y yo sé que Dios nos va a bendecir. Está adorando para que Dios, hermano, nos bendiga. Y yo le decía, Señor, si tú tienes que quebrantarnos, quebrántanos, cámbianos, haz lo que tengas que hacer con nosotros, porque queremos ser tortas agradables al Señor. Amén. O sea, queremos ser tortas bien cocinadas, que Dios se pueda saborear con nosotros. Amén. Por eso le pusimos así, tortas crudas que a Dios no le agradan. O sea que a Dios no le agradan las cosas a medias. A Dios no le agradan las cosas crudas. A Dios le agradan las cosas bien hechas, bien cocinadas. Eso Él disfruta. Amén. Y yo creo que a ninguno de nosotros nos gustan las cosas a medias, ni mucho menos ahí entre cocinadas y crudas. Nos gustan bien cocinadas y las disfrutamos. Imagínense Dios. Pues vamos a ir a nuestro versículo clave y ahorita oramos al Señor. Vamos a Oseas. Vamos todos ahí a Oseas capítulo 7. Vamos a estar leyendo los primeros 8 versículos y luego de ahí nos vamos a ir los vamos a ir mirando poco a poquito. Oseas capítulo 7, vamos a estar desde el versículo 1 en adelante. Vamos a prestarle atención. Todo lo tenemos, si no acá está en la pantalla. Dice la palabra del Señor: mientras curaba yo a Israel, fíjese lo que sucedió. Se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entre el ladrón y salteador despojó por fuera, y no consideran en sus corazón que tengo en memoria toda su maldad. Fíjese bien. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. A Dios no se le pasa nada. A Dios no se le olvida nada. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que haya hecho la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey y los príncipes los hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios toda la noche duermen, su hornero a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín, léalo conmigo. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Padre celestial, ore conmigo y pídale al Señor que estemos atentos y que Él pueda bendecir su vida a través de su palabra. Señor, aquí estamos, abrimos nuestros corazones a ti, a tu palabra. Señor, háblanos, habla cada vida, habla cada corazón, Señor, y atráenos más a ti, Señor. Que nuestras vidas sean tocadas por tu Santo Espíritu en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Miremos pues que Dios compara a Efraín con una torta, ¿qué? Una torta no volteada. Entonces Dios va a usar a este personaje
para que hoy nosotros aprendamos de Él. Aprendamos que a Dios no le gustan las tortas crudas o medios cocinadas, ¿verdad? Dios jamás se agradará de una torta cruda. A Dios no les gustan las cosas a medias, como decíamos al principio. A Dios no le gustan las cosas que están mezcladas. Dios anhela que nosotros, hermanos, nos entreguemos completamente a Dios. Dios anhela una santificación total en cada una de nuestras vidas. Hermano, Dios anhela que no le entreguemos parte de nuestra vida, parte de nuestro corazón. Dios quiere habitar plenamente en nuestros corazones. Tristemente, como cristianos, tenemos áreas reservadas solamente para nosotros, áreas en donde no le hemos permitido a Dios habitar, áreas en nuestros corazones donde no le hemos permitido al Señor acceder. Él quiere morar en todo nuestro ser. Él nos anhela completamente, no nos anhela a la mitad. A Dios no le gustamos a medias. Dios se dio todo por nosotros. Dios no se reservó nada. Él lo dio todo por nosotros y Él anhela que de igual manera todos nosotros nos demos el todo por Él. Dios anhela que nosotros le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿No lo dice así la palabra del Señor? Entonces, hermanos, esta es la meta de este mensaje el día de hoy. Esto es a donde nosotros queremos llegar. Que tú te salgas de este lugar y te lleves en tu corazón, en tu mente, que como cristianos no debemos de servirle a Dios a medias. Como cristianos no debemos de servirle a Dios a medias, porque eso es una torta cruda. Esa es una torta no volteada. Esa es una torta que a Dios no le agrada. Cuando la palabra de Dios dice que Efraín es una torta no volteada, está diciendo que es una torta que no está cocinada bien. Está cocinada por un lado y por el otro lado está cruda. Dios quiere darnos la vuelta a tal grado de que seamos completamente salvos, para que nosotros seamos completamente santificados, hermano, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios anhela que seamos irreprensibles para su venida. Dios anhela una iglesia pura. Él anhela disfrutar una iglesia pura. Entonces ese es el tema de hoy, que tú te lleves en tu mente que como cristianos no podemos servir a Dios a medias. Tenemos que darnos completamente al Señor. Amén. Y hermanos, realmente decirle al Señor en esta tarde, orarle al Señor y decirle: sí, Señor, que nosotros como creyentes no seamos tortas no volteadas. Amén. Entonces, que nosotros oremos con toda sinceridad y le digamos: Señor, quiero ser una torta agradable a ti, bien cocinada, y digámosle: aquí estoy, cocíname bien. Amén. Entonces, vayamos metiéndonos. ¿Quién es Efraín? Porque no podemos nosotros seguir avanzando y hablando de Efraín si no sabes quién es él. Efraín, y no vamos a hablar tanto de él, sino que Dios lo pone como un ejemplo. Es una metáfora, por eso él menciona una torta. Y una torta no se le afigure como las de ahorita, que es una torta con carne asada y lechuga y tomate y aguacate. No, esas son muy diferentes. Una torta ya en el antiguo, en el tiempo antiguo, era una tortilla como ahora hoy. Allá cocinaban podemos decirlo, sí, una tortilla como los mexicanos, o una popusa como los salvadoreños, ¿verdad? Una popusa, esa es una torta, ¿verdad? O un panquequis, una torta, ¿verdad? Que se cocinaba y de repente la dejaban en el horno y se cocinaba por un lado bien quemada, porque nunca la voltearon, y cuando ¿verdad? Y la sacaban, por un lado estaba bien
quemada y por el otro lado cruda. Y así comparó Dios a Israel, pero a Efraín. Pero cuando hablamos de Efraín, estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo de Dios. Entonces, cuando mencionemos a Efraín, Dios lo pone como un ejemplo para que hoy nosotros, como cristianos, como iglesia, no seamos tortas no volteadas, mal cocinadas, crudas, porque de lo contrario a Dios no le agrademos. Dios quiere voltearnos y cocinarnos por ambos lados. Gracias a Dios que en este ministerio Dios nos voltea la tortilla. Amén. Hay ministerios donde se predica solamente de un lado. Gracias a Dios que en este ministerio se nos voltea la tortilla. A veces no nos gusta, porque nos gusta solamente una parte de la verdad, pero otra parte es pura mentira, y eso es un engaño del diablo. Los cristianos no quieren una verdad en su pureza. A ellos les gustan las mentiras mezcladas con verdad. Gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Aquí nos voltean la tortilla, hermano, porque Dios quiere que seamos disfrutables a Él. Amén. Entonces, ¿quién es Efraín? Esta torta no volteada. Recordemos que José, el hijo de Jacob, tuvo dos hijos, quienes fueron Efraín y Manasés. Estos dos hijos, acuérdense que Jacob, antes de morir, los bendijo a ellos, ¿se acuerdan? Y Dios y Jacob los llamó como parte de sus hijos, que eran sus nietos. Dijo: estos serán mis hijos. Por eso es que fueron añadidos y forman parte de las 12 tribus, porque Él los llamó como sus hijos y los bendijo. Entonces, lo que sucedió es de que cuando las 12 tribus fueron separadas, 10 tribus y 2 tribus, 10 tribus en donde está Efraín y 2 tribus donde está Manasés. Las 10 tribus son las que pertenecen a las tribus del norte y las 2 a las tribus del sur. Y bueno, pero yo quiero que veas quién es Efraín. Es un hijo de José que pertenece a las 12 tribus de Israel, para que cuando hablemos de Efraín, tú sepas que estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Entonces, lo que está sucediendo ahí es algo terrible. No solo Israel es una torta no volteada, sino todo el pueblo del Señor no está caminando en la voluntad de Dios. No están agradando a Dios con las cosas que ellos están viviendo, pero pone a Efraín, ¿verdad? Entonces, siempre hay un responsable. Si tú vas a las iglesias, ahí le habla el ángel, le habla al pastor de esa iglesia, porque hay un responsable. Amén. Pero al final Dios está hablando de todos. Dios está hablando de sus hijos. Amén. Entonces, miremos que las cosas no están marchando bien con el pueblo de Israel, a tal grado de que Dios los llama tortas no volteadas. Efraín, una torta, pero refiriéndose al pueblo de Israel. Podemos decir tortas no volteadas, mal cocinadas. Amén. Entonces ya aprendiste pues que una torta no es como la de hoy en día, sino que más bien habla de una tortilla bien quemada por un lado, pero bien cruda porque no se le dio vuelta. Vamos a Oseas, ahí no se pierda, capítulo 7, versículo 4. Cuando habla de una tortilla, de una torta no volteada, quiero que vayamos captando que nos están hablando de que ahí está habiendo un descuido espiritual. Está habiendo un descuido espiritual, y a causa de ese descuido espiritual estamos viendo un desenfreno de pecado, un desenfreno de maldad. Y no, eso es lo triste. Vas a ver que el pueblo no se da cuenta. El pueblo del Señor ya lo está viendo como algo normal.
Y te vas a dar cuenta de que así está viviendo el pueblo de Dios hoy en día. Así está viviendo la iglesia de hoy en día. Hay muchas cosas pecaminosas que se han metido en la iglesia y ya lo estamos viendo como algo normal. No nos damos cuenta que nos estamos desviando del Señor. No nos damos cuenta que también estamos siendo como una torta no volteada. Y el Señor está cerca y Él anhela mirar una iglesia gloriosa. Amén, hermanos. Miremos en el versículo 4. Todos ellos son adúlteros. Tú sabes lo que es adulterio, ¿verdad? Cuando hablamos de matrimonio, sabes que es un adulterio. Pero nosotros somos la verdadera esposa de Cristo. Y cuando adulteramos es cuando andamos con el otro. Cuando adulteramos es cuando no le somos fieles a Cristo. El pueblo de Israel no le estaba siendo fiel al Señor. Ellos se habían mezclado con el mundo, se habían mezclado con la idolatría, estaban abandonando a Dios. Por eso los llama a todos ellos adúlteros. Son como, fíjate, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. Miremos pues la alegoría. Israel es comparado con un horno. ¿Sí se fija? Israel es comparado con un horno. Nos ponen a alguien que encendió el horno, lo tiene bien encendido, mientras que el que hace el pan, panadero, ¿verdad? Mientras que el panadero está preparando la masa hasta leudarla. O sea, ese fuego, ese horno que está ardiendo, nos está hablando que el pueblo de Israel se volvió como ese horno. Pero o sea, esas llamas eran, ¿cómo se les llama? No buenas. Esas llamas de pasiones, esas llamas de pecado se habían desenfrenado en ellos. A tal grado que ellos empezaron a pecar ya públicamente. Al principio sus pecados eran ocultos. Al principio ellos pecaban secretamente, sin que nadie se diera cuenta. Por eso Dios le dice: a mí no me engañas, yo tengo en cuenta tus pecados, porque Dios mira el corazón. Pero fue tanto ese fuego de pasiones que había en el pueblo de Israel por pecar, por hacerlo lo desagradable ante los ojos del Señor, llegaron a pecar públicamente, a tal grado de que ya lo miraban como algo normal. No pasa nada, no hay problema. Es más, llegaron a decir, Dios prometió que Él nos perdonaría, Dios prometió que Él no nos abandonaría, que Él nos levantaría y nos sacaría de esta situación. Imagínate hasta dónde llegaron. Vamos a pecar, que al cabo Dios prometió que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? A Jesucristo. Solamente lo confesamos y somos perdonados. Imagínate, hermano, cuando ya empezamos a vivir de esa manera. Eso significa que hay un desenfreno de maldad dentro de nuestros corazones. Cuando ya ni siquiera nos escondemos para pecar, es porque ya nos hemos desenfrenado. Hay un fuego, pero de pasiones desordenadas dentro de nuestras vidas. Amén. Ellos lo empezaron a ver ya normal. Versículo 7. Brinquemos al versículo 7. Dice: todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Imagínate cómo está viviendo el pueblo de Israel, a tal grado de que Dios dice: está la maldad en ellos, se han desenfrenado, y aún así no hay quien clame a mí. Y es cuando declara: Efraín es una torta no volteada.
O sea, nos están mostrando dos caras de la moneda. Nos están mostrando que por un lado es el pueblo de Dios, pero por otro lado se comportan como mundanos, como hijos del diablo, como que si no fueran de Dios. Eso es triste, ¿a poco no, hermanos? Que nosotros siendo cristianos, estando aquí en la iglesia, nos comportamos como hijos de Dios, bien bonitos todos, cantamos al Señor, pero una vez se termina el servicio allá afuera, como diablos, nos desenfrenamos en el mundo. Pero aquí se fija que damos dos caras, por un lado bien cocinados, por el otro lado crudos, bien mezclados, y a Dios nunca le ha agradado las mezclas, porque Dios es puro. Por eso anhela mirar a una iglesia pura y sin mancha, como Él es. Amén. Pero lo terrible aquí que dice que todos ellos se desenfrenaron en el pecado, y dice que no hay entre ellos quien a mí clame. Versículo 7. Fíjate, regresemos al 7, Berna. Todos ellos arden como un horno. Estamos hablando de, los compara como un horno encendido, pero en pasiones desordenadas, de maldad, de pecar. Y lo terrible es que dice que no hay entre ellos quien a mí clame. Todos. Es como cuando dice Pablo en los Romanos, todos se descarriaron. No hay ni siquiera uno, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Así estaba la situación, hermano. Pues esa situación triste y lamentable que se estaba viviendo en ese tiempo, nosotros lo estamos viviendo hoy en día. Hoy en día, hermano, hay un descuido espiritual terrible en todo el cristianismo. Hay mucho descuido espiritual, hay mucha frialdad en los corazones, en los hijos de Dios, como no te imaginas. Y ellos, la mayoría lo está viendo como algo normal. Y tú tienes que abrir los ojos que no es normal que tú estés desanimado. Es porque estamos descuidando nuestra vida espiritual y hemos comenzado a pecar contra Dios. Tal vez estás en lo secreto de pecando. Si no tenemos cuidado, al rato vamos a hacerlo públicamente, como que si ya fuera normal, como muchos cristianos. Muchos cristianos ya andan así y ellos lo miran como algo normal. Hoy en día, hermano, muchos cristianos, te decía, están fríos espiritualmente. Los cristianos, hermano, muchos de ellos están cansados. Miramos cómo está viviendo la iglesia. Muchas familias dañadas, muchas familias separándose, matrimonios divorciándose, volviéndose a casar. ¿No lo has visto tú eso? Y ya se mira como normal. Fulano se dejó y ya se juntó con otra. Y ya lo miramos como que si eso es anormal. No es anormal. El pastor ya dejó a su esposa y ya se juntó con la otra. Eso no es normal, hermano. Pero la iglesia lo está viendo normal. Muchos de nosotros tenemos a nuestra familia ya se fue, nuestros hijos no están en la iglesia, nuestros hijos no están buscando al Señor y ya lo miramos como algo normal. No es algo normal. El problema es que no solamente está sucediendo eso en la iglesia, el problema es que no estamos clamando al Señor. Cuando debemos de juntarnos como iglesia para clamar, solamente se presentan 2 o 3 o 4 o 5, muy poquitos hermanos a clamar. La mayoría ni se acuerda que es el tiempo de clamar, que es el tiempo de interceder, que es el tiempo de orar. No hay deseos. Eso es triste. Lo estamos viendo como algo normal. Hermano, en muchos cristianos hay doblez. Hay doblez. Hay doblez de vida. Tenemos el corazón partido. Somos como esas tortillas, por un lado crudas y por otro lado bien quemadas. Un día estamos animados, otro día estamos desanimados.
Un día queremos venir a la iglesia, otro día no queremos venir a la iglesia. Un día decimos sí, otro día decimos no. Eso no es normal. Eso se llama torta no volteada. Eso se llama doblez de vida. Estamos en la iglesia, le cantamos al Señor, brincamos, saltamos, pero otro día andamos como diablos. Eso no es normal. Y ya lo miramos como normal, hermano. Cristianos vienen a la iglesia y tardan hasta un mes de no venir a la iglesia, y para ellos es normal. No, hermano, no es normal. Hay un descuido espiritual en nuestras vidas y tenemos que aceptarlo y reconocer que Dios nos está llamando a un arrepentimiento, porque Él viene pronto. Dios lo llamó a ellos al arrepentimiento y no hicieron caso. Dios prometió que ellos sufrirían las consecuencias. Dios abandonó a Israel, hasta hoy lo tiene abandonado. Sí, Dios prometió que lo restauraría, pero no será hasta el milenio, por la dureza de su corazón. Muchos cristianos serán abandonados por Dios y Dios les quitará el reino también, y sufrirán la disciplina por no hacerle caso al Señor. Esto es terrible, lo que estamos hablando es serio, hermano. Mucho descuido espiritual en nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos. Versículo 7, todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien clame al Señor. Tenemos que levantarnos en oración, tenemos que levantarnos y clamar por nuestra iglesia, clamar por la iglesia del Señor, clamar por las familias, clamar por nuestras familias, clamar por nuestros hijos, y Dios se va a glorificar. De lo contrario, Dios nos va a ir dejando, hermanos. Pastor, pero el Señor dijo que nunca nos dejaría. Tenemos que entender, Él está ahí dentro de nosotros y jamás se va a salir, pero tienes que entender que si no le das libertad, Él no puede habitar en tu corazón. Él no puede tratar tu vida a tal grado de que seamos salvos completamente y vamos a pagar las consecuencias. Él está dispuesto. El asunto es de que muchos de nosotros no nos disponemos al Señor. Y la tristeza que se ve aquí es que no hay quien clame al Señor. Sabes, estoy clamando por tus hijos, por mis hijos. Empezaremos con nuestros hijos a trabajar con nuestros jóvenes y adolescentes. Y sabes que no tanto he orado por tus hijos, por los jóvenes, sino que he orado por ti. Que tú apoyes a tus hijos y que tú los traigas a la reunión. Porque hay hijos que todavía no manejan. Y si tú no los traes, ¿quién los va a traer? Pero sí, se trata de llevarlos a jugar y hasta donde sea los llevas. Sea la hora que sea, hasta donde sea los llevamos. Tenemos que orarle al Señor que nos ayude. Este viernes parece que tenemos ya, ¿verdad? Este viernes tenemos nuestro primer servicio para los jóvenes. Así de que tenemos que levantarnos a orar. No seamos como ellos. Es más, la Biblia dice que esto se escribió para nuestra enseñanza, para que no hagamos las cosas que ellos hicieron. Si estamos viendo la condición, no hay por qué seguir durmiendo. Tenemos que levantarnos a orar y a interceder por la iglesia, a interceder por nuestras familias, a interceder por nuestros hijos. De lo contrario, se nos van a ir al mundo. Amén, hermanos. Hoy en día tenemos a muchos cristianos haciendo amistad con el mundo. Hoy en día tenemos a muchos cristianos que cuando están en la iglesia, vuelvo a repetirlo, bien santos, pero tan pronto salimos de aquí, se nos olvida que somos cristianos. Santiago capítulo 1 versículo 8 nos habla de que no debemos de ser hombres de doble ánimo, porque eso nos estorba, eso no nos hace ser agradables a Dios, eso no nos hace ser prósperos en nuestra vida espiritual. Dice la palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
doble ánimo, ahora estás entendiendo que habla de un hombre que no está volteada, que es una torta no volteada, que es una torta cruda, pues, o semicruda. El cristiano no tiene que tener doblez en su vida. Tienes que decir sí, sí. Tienes que decir ando animado y ando animado. Enfrentarás el desánimo, pero Dios te dio las armas para que tú venzas al desánimo. ¿Amén o no amén? Dios nos dio las armas, Dios nos dio las herramientas para que tú y yo seamos cristianos victoriosos, pero te vas a dar cuenta que Israel fue un pueblo fracasado. Estamos hablando del tiempo de Efraín. En ese tiempo no obedecieron a Dios. Las armas que Dios les dio fue para volverse en contra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que Dios nos dio armas para que ahora nos volvamos en contra del Señor. Y dice, Dios, con que te estás siendo engañado y crees que me vas a engañar a mí. Estás equivocado, hermano. ¿Quién se va a poner en contra de Dios? Pero fíjese hasta dónde llegamos. Dios nos da armas para pelear por el reino, para pelear por nuestra fe, y nos volteamos como apuntándole a Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando somos de doble ánimo, cuando somos cristianos de doblez, cristianos semicrudos, cristianos que no estamos siendo bien cocinados por parte del Señor, no somos prósperos en nuestros caminos. En vez de ir avanzando, vamos para atrás. Y el problema es que no te das cuenta. Ese es el problema, que no te das cuenta. Piensas que todo está bien, piensas que todo está normal, piensas que no pasa nada. Y así dijeron muchos y ahora están hundidos en el mundo. Han apostatado de la fe en Cristo Jesús, porque dijeron que no pasaba nada. No, sí, esto es serio. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14, te vas a dar cuenta que ahí está la iglesia de la Odisea, que representa, que es la última iglesia que nos representa a nosotros, la iglesia de los últimos tiempos. Lo mismo que estaba sucediendo en el tiempo del profeta Oseas, está pasando con esta iglesia, que es la iglesia de hoy en día, la iglesia de la Odisea. Dice, escribe el ángel de la iglesia la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, dice, de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres, ¿qué, hermano? ¿Qué era esa iglesia? Si no es fría ni caliente, ¿qué es una iglesia? Es una iglesia mezclada, es una iglesia con doblez, es una iglesia que no está siendo bien cocinada. Ellos creen que están bien cocinados, pero Dios le dice, por un lado estás cocinado y por otro crudo. Estás a medias, y a mí no me gustan las cosas a medias. Eso le está diciendo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, semicrudo y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjate que dice Dios, no dice te he vomitado. O sea que le mareamos, pero ahí nos está aguantando, porque Él anhela que volvamos a un arrepentimiento. Él anhela que venzamos esa decadencia espiritual. Dios anhela que venzamos ese descuido espiritual, porque Él quiere que seamos vencedores, porque Él quiere recompensarnos. Por eso dice, me está mareando y como que si te quiero vomitar, porque no me gustan las cosas crudas, no me gustan las cosas a medias, no me gustan las cosas tibias, no me gustan los hombres de doble ánimo. Me gusta que sea real y verdadero. Amén, hermanos. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, fíjate, y me dices, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. No sabes. Lo mismo que el pueblo de Israel, no se daban cuenta que estaban en una decadencia espiritual, que se estaban alejando de Dios. No se daban cuenta. No había nadie que clamara al Señor, porque pensaban que todo eso era normal. Porque así empezamos ahí de poco a poquito a pecar, al tal grado de que se nos hace normal a nosotros. Pero dice Dios, no es normal.
Tú no sabes que tú eres un desventurado. Fíjate, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y fíjate, ¿qué le dice? Por tanto, yo te aconsejo, gracias al Señor, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidos blancas para vestirte y que no se cubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios nos está llamando a un arrepentimiento y debemos de reconocer nuestra necesidad espiritual. Debemos de reconocer que poco a poco nos estamos alejando de nuestro Dios. No solo estamos hablando de nosotros localmente, sino de todo el cristianismo hoy en día. Hay un descuido espiritual. Debemos de preguntarnos todos nosotros aquí: ¿yo soy una torta bien cocinada que está agradando a Dios o soy una torta no volteada? Debemos de hacernos esa pregunta, háztela ahí tú mismo. Y Dios te va a decir quién eres. Dios no nos quiere quemados por un lado y crudos por el otro. Dios anhela que nos entreguemos porque Él nos quiere cocinar, porque Él quiere que seamos una torta bien cocinada por ambos lados, para que seamos una torta que agrademos a Dios. Amén, hermanos. Versículo 7, regresemos a Oseas, versículo 7, capítulo 7, perdón, versículo 8 y versículo 9. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Versículo 9. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Así hay muchos cristianos que están siendo devorados por el diablo, que se están alejando de Dios. Y eso no es lo triste. Lo triste es que ellos no lo saben, piensan que es normal. Mis hermanos, yo te quiero decir que si tú estás pasando por ese desánimo, reconócelo y déjate de poner excusas y vuélvete al Señor y dile: Señor, reconozco que hay un descuido espiritual en mi vida. Acepta al Señor, hermanos, y reconciliémonos con Él. Él nos está llamando a un arrepentimiento porque Él quiere que tú y yo seamos victoriosos, que nos volvamos a Él. Cuando nos volvemos cristianos derrotados y fracasados es porque lo hemos abandonado a Él. Sin Él nosotros no podemos hacer absolutamente nada, solamente fracasar. Pero con Él lo podemos todo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero tenemos que volvernos al Señor. Tenemos que volvernos en arrepentimiento y reconocer que sí, no estamos siendo muy bien cocinados por el Señor. No nos estamos dejando cocinar por Él. Y él no supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Fíjate bien, hermano. Le salieron canas y ni cuenta se dio que estaba canoso. ¿No ese es un descuido espiritual? Se le pasó el tiempo. Y no se dio cuenta. ¿No te das cuenta que el tiempo corre rápido, hermano? Ay, mañana me pongo a cuentas con el Señor, mañana me arrepiento y mañana le echo ganas, y ahora sí para el año que viene. Y así cada año estás echándole ganas y te das cuenta cada año peor y peor. Fíjate que escuché a un predicador hablar de las canas y hablar del pecado. No. Las canas no tienen que ver nada con el pecado. Las canas en la Biblia representan madurez. Las canas en la Biblia representan madurez y sabiduría de Dios.
Entonces, ¿qué está diciendo? Que este Efraín le salieron canas y no se dio cuenta. O sea, de que él se le pasó el tiempo y actuó no como sabio. ¿Qué es lo contrario de un sabio? ¿Eh? Es un tonto. Le está diciendo Dios, se pasaron los años y no te diste cuenta, actuaste en vez de actuar como un sabio, como un tonto. Porque ahorita lo vas a comparar, que lo compara con una... Ahora, deja de compararlo con una torta no volteada y lo compara con una paloma tonta. Fíjate que en Proverbios, para mostrarte que las canas no está hablando nada de pecaminoso, porque entonces otros versículos nos van a contradecir y ahí tenemos problemas, como este hermano, es que eso representa pecado, andar en el viejo hombre. No, hermano, no. Le está diciendo Dios, se te pasaron los años y en vez de actuar como un hombre maduro y como un hombre sabio, actuaste como un tonto, como un menso. Y la Biblia dice que nosotros somos cristianos mansos, no mensos. Pero muchos andan como mensos. Yo no estoy diciendo, lo está diciendo la palabra, ¿ok? Ahorita lo vas a leer. Proverbios 16, 31, para que veas que las canas representan madurez y sabiduría. Amén, ceja. Que no se te pasen los años y en vez de actuar como sabio, en vez de que actuemos como sabios, actuemos como tontos. Corona de honra es la vejez. En otras traducciones, tú lo vas a leer que son las canas. Esta no nos dice, ¿verdad? Pero si tú lees, por ejemplo, yo aquí traigo la Nueva Traducción Viviente, dice, las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa, que has vivido en justicia. Efraín, se te pasaron los años, te salieron canas y no te diste cuenta. No viviste con justicia, no viviste con sabiduría, todo lo contrario, fuiste un tonto. Imagínate, hermano. Juan, en Apocalipsis, allá lo lees tú en tu casa, pero Juan dice que allá en Apocalipsis, que él miró en medio del candelero a uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía su cabeza como blanca lana, ¿verdad? Y está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de Cristo, porque eso habla de madurez espiritual y habla de sabiduría de Dios. Que Dios nos ayude a que no se nos pasen los años y estés canoso y no te des cuenta. O sea, que no te des cuenta que se nos han pasado los años, se nos está acabando la vida y nosotros no hemos entendido el propósito de Dios y seguimos viviendo descuidados. Regresemos a Oseas capítulo 7, versículo 9, para que veamos que después de que lo nombra torta no volteada, ahora lo compara con una paloma que no es muy lista. Devoran extraños su fuerza y él no lo supo. Aún canas le han cubierto y él no lo supo. Versículo 10. La soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Eso es lo triste. Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento. ¿Sí ves? ¿Qué es una paloma incauta? Que está incauta. Yo te estoy preguntando porque no estudié esa palabra, pero porque ahí dice sin entendimiento. Entonces es una palomita que no tiene una dirección, no sé.
Hay una traducción, tal vez si traes otra traducción, esa te abre el entendimiento un poquito más. Amén. Que no tiene cautela, fíjate. Que no la malicia. Efraín anda como que si no tiene cautela. Como que si no la malicia, pues como a veces andamos como que si no la maliciamos. Tenemos que decirnos, calle malicia la ya. Puedes decirte a ti mismo, calle malicia la ya. No me diga calle, ya me estoy diciendo a mí, usted dígase usted. Ya todos calle malicia la. No, usted diga su nombre. Fíjense bien, Dios lo llama ahora como alguien que no la malicia, como alguien que no tiene entendimiento, como alguien tonto. Porque dice que en vez de volverse a Dios, fíjate bien, porque este es un tontismo de viendo cómo estamos viviendo, en vez de volvernos a Dios, nos entreguemos de una vez al mundo y vayamos allá al mundo, confiemos más en el mundo, confiemos más en las cosas de este mundo que confiar en Dios. Amén. Fíjate en el versículo 16. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Aquí ya lo compara ahora como un arco que está engañoso. Es engañoso porque ese arco Dios dice, te lo di a ti para que pelees tus batallas, porque eres mi ejército. Pero ay caray, eres engañoso porque ese arco ahora te estás volteando como para conmigo. Y Dios dice, cuidado, vale más que apuntes tu arco para otro lado. A veces nos ponemos así contra Dios, hermano. O sea, de que Santiago dice que cuando nos hacemos amigos del mundo, somos engañosos, porque somos de doblez. Aquí le venimos, Señor, te amamos, somos tus hijos. Y nos salemos y dice Dios, ¿qué pasó? Ahora te has vuelto contra mí porque te fuiste con el otro. Santiago dice, ¿verdad? No os hagáis amigos del mundo. Todo aquel que hace amistad con el mundo se hace enemigo de Dios. Pues esto dice, en vez de volverse a mí, fueron como un arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Las armas, vuelvo a repetir lo que Dios nos dio, porque Dios no solamente somos sus hijos, sino que somos su ejército. Somos sus hijos para obedecerle, para agradarle, para vivir en su voluntad. Pero somos su ejército para pelear por el reino de Dios. Somos sus hijos para pelear la buena batalla de la fe. Somos sus hijos para pelear y vencer a los enemigos de Dios. Las armas Dios te las dio, Dios te dio la palabra para que tú te defiendas. Dios te dio la fe para que tú te mantengas firme. Dios te dio la oración para que tú seas victorioso. Dios nos llenó de armas. Dios nos equipó como ejército, como un soldado, para ser cristianos victoriosos, no cristianos derrotados, hermano. La oración no la abandones. La oración es una arma de guerra para que seas victorioso, para que venzamos, hermanos, para que triunfes, hermanos, juntamente con tu familia y tus hijos. Por eso dice Dios, no hay quien clame a mí. Tenemos que levantarnos en oración. Dios llamó a su pueblo Israel a un arrepentimiento por medio de su profeta Oseas. Pero tristemente el pueblo no se arrepintió. Ellos dijeron, no, Dios prometió no abandonarnos. Dios prometió que nos restauraría. Pero Dios los abandonó. Fíjate en el versículo, capítulo 6, Berna, versículo 1. Tú lo lees allá, lees unos 2 para atrás y 3 para adelante para que veas alrededor de este capítulo 7, para que veas la situación que se está viviendo, que es lo mismo que se está viviendo hoy en día. Fíjate cómo les habla Dios.
venid y volvámonos a Jehová, por medio del profeta Isaías. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos restaurará, nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces ellos dijeron, está bien, Dios prometió y Dios lo hará. Sí, hermano, pero ¿qué ha venido pasando? Dios abandonó a Israel. Dios les quitó el reino, ¿sí o no? Y Dios te lo dio a ti y a mí. Dios nos lo dio a nosotros. Pero ¿qué va a pasar si nosotros no peleamos por el reino? ¿Qué va a pasar si nosotros no somos cristianos victoriosos? Dios a ti también te va a quitar el reino. A Israel, hermano, lo ha abandonado por más de 2000 años. Pero Dios prometió que en el tercer milenio, porque un día son como 1000 años, Dios prometió restaurar al pueblo de Israel y lo va a hacer en el reino. Cuando Cristo venga y establezca el reino, Dios va a salvar a Israel. Estarán a punto de ser destruidos y clamarán a Dios. Y clamarán a Dios. Y Dios vendrá a salvarlos, como Dios lo prometió. Pero por ahora están endurecidos. Dios los tiene así. Por ahora Dios los ha abandonado. Dice la palabra que en parte, porque Dios tiene planes con Él. Y ahora está trabajando con nosotros. Dios dice, no sean como ellos, pero a nosotros siendo igualito que ellos. Dios nos llama a nosotros también a un arrepentimiento. Dios nos llama a que nos volvamos a Él. Dios nos llama a que nos santifiquemos por completo para Él, a que nos entreguemos por completo. Dios quiere que nosotros nos presentemos cada vez que nos reunamos como cristianos, como iglesia. Dios quiere que vengamos dispuestos y le digamos, Señor, nos vamos a presentar todos juntos en un sacrificio vivo y santo, para que tu fuego nos cocine, porque seamos agradables a ti. Fíjate, eso lo dice Romanos capítulo 12. Si vamos allá para ir cerrando, Romanos capítulo 12, versículo 1. Pablo nos dice que cuando nos presentemos al Señor, recordemos sus misericordias y nos entreguemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. ¿Y dónde se ponía el sacrificio? ¿Dónde se ponía el sacrificio? En el fuego. Dios hacía arder el fuego porque Él quería ser agradable y se tenía que consumir el holocausto. Dios nos tiene que quemar para quitar la impureza, etcétera, porque Dios quiere cocinarnos bien. Dios quiere que seamos tortillas o tortas bien cocinadas por ambos lados, porque Él quiere que seamos de su agrado, porque Él quiere que le disfrutar a su iglesia, porque es lo que Dios anhela, ¿no? Una iglesia que no tenga arruga, que no tenga mancha, una iglesia gloriosa, como Él es puro y santo y glorioso. Así quiere Dios a su iglesia, y por esa iglesia viene el Señor, porque hasta hoy en día, aunque ha habido un descuido espiritual, hay un remanente que Dios se ha reservado. Y nosotros anhelamos ser de ese remanente. Nosotros anhelamos ser de esa pequeña manada. Amén, hermanos. Porque los vencedores no son muchos, son muy pocos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Así tenemos que reunirnos, con una mente llena de entendimiento, hermanos. No vengamos aquí con una mente embotada. Tenemos que entender para qué nos reunimos, qué son las reuniones. Si tú le pides al Señor que te revele esto, hermano, ya no serás descuidado en tus reuniones. Cada vez que descuidas una reunión te estás muriendo espiritualmente, porque estas reuniones son de vida o de muerte.
si vienes de vida, si no vienes de muerte. Y podemos decir lo que seamos, pero cada vez que no estamos con los hermanos y no nos presentamos en ese sacrificio juntos para que Dios trate con nuestras vidas, nos estamos muriendo. Dios nos trae aquí porque Él quiere bendecirnos. Tenemos que venir con esto en mente. Dios me trajo, Dios me quiere hablar porque Él quiere que me vuelva a Él, porque Él quiere hacerme a su manera. Dios quiere que yo sea de su agrado. Dios me llamó porque quiere que yo sea de su agrado, pero tenemos que dejarnos tratar. Termino aquí. Si tú reconoces que eres una torta que no está siendo bien cocinada, es el tiempo y ya no esperemos. Vengamos, dice el Señor. Dios le dice a través del profeta Oseas: volvámonos a Jehová. Dios le dice a la iglesia, lo desea: arrepiéntete. Dios nos dice a nosotros: vuélvanse a mí, arrepiéntanse, y Dios nos va a bendecir. Dios va a bendecir nuestras vidas, hermanos, pero tenemos que escuchar su voz. Amén. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Seguir como fue Israel, que Dios los llamó y ellos siguieron en su pecado? ¿O somos de los que vamos a decirle: Señor, perdónanos? Perdónanos. El tiempo se nos va y queremos ser entendidos. Tu venida está más cerca que nunca y quiero estar preparado. Y simplemente vengamos en arrepentimiento y Dios nos bendice. Dios nos perdona y Dios cambia nuestras vidas. Póngase de pie. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cuántos dan gracias al Señor? ¿Cuántos pueden decirle: Señor, perdónanos? Perdónanos. Señor, no queremos ser esas tortas no volteadas. No queremos ser esas tortas crudas que a ti no te agrada. Señor, permítanos venir hacia usted y volvernos a ti y colocarnos en ese sacrificio. Que estemos dispuestos, Señor, a ser tratados por ti. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra rebeldía, perdona nuestro descuido espiritual. Perdónanos, Señor, porque muchos de nosotros vivimos como que si ya todo fuera normal. Señor, que nosotros estemos desanimados no es normal. Señor, que nosotros estemos poniéndote cada día excusas, pretextos, no es normal. Señor, que nuestros hijos se estén alejando de ti, no es normal. Hemos pecado contra ti. Perdónanos. Queremos aceptar tu llamado y venir a un arrepentimiento. Si tú sientes, mi hermano, que hay un descuido espiritual en tu vida, ya no sigas así. Vamos a hacer un altar al frente y aceptar el llamado de Dios. Vamos a pasar al frente un momentito y vamos a hacer un altar a Dios. Antes de tomar el pan, antes de tomar la Santa Cena, antes de que tú tomes tu copa y tu pan, hagamos un altar acá reconociendo nuestra necesidad de Dios. Efraín, en vez de venir a Dios, dice que se fue a Egipto por ayuda. A veces nosotros, en vez de volvernos a Dios, nos vamos al mundo y cada día más lejos y más lejos. Entre más Dios nos llama, nosotros más cerramos nuestro oído. Hoy es el día de abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos y mirar nuestra gran necesidad, hermanos. Reconocer que necesitamos al Señor,
que la vida que estamos viviendo no es agradable al Señor. Que vivir con doblez de vida no es agradable al Señor. Estar animados hoy y desanimados mañana, eso no es normal. Decir que sí hoy y decir mañana no, eso no es normal. Aquí estamos tus hijos, Señor. Aquí estamos tu pueblo. Levanta tus manos en señal de que nos rendimos al Señor. Con tus palabras, ahí en lo más profundo de tu corazón, humillémonos al Señor y permitamos que Él sane nuestras vidas, sane nuestros corazones. Elevemos nuestro clamor, nuestra oración, nuestro ruego a Él. Dios aquí está para ayudarnos, Dios está aquí para bendecirnos. Señor, toca cada vida, toca cada corazón. Señor, nos arrepentimos delante de ti. Señor, necesitamos de tu ayuda. Y queremos venir a este lugar, Señor, porque sabemos que aquí estás tú, Señor. Y que tú eres nuestro único ayudador, Señor. Que sin ti no podemos hacer nada. Queremos poner nuestra confianza en ti, Señor. Porque solo tú eres nuestra esperanza, Señor. Aquí estamos, Señor, limpia nuestras vidas, purifícanos, santifícanos. Trabaja en nuestras vidas, Señor, transfórmanos, quebrántanos, moldéanos a ti, Señor. Queremos ser tortas bien cocinadas. Queremos ser tortas, Señor, que estén cocinadas por ambos lados. Queremos ser tortas transformadas. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para tu venida. Aquí estamos. Espíritu Santo, toca nuestras vidas. Muévete en cada corazón. Toca nuestras vidas, Señor. Salva nuestras vidas, Señor. Sánanos. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Dile al Señor, sánanos. Sánanos, Señor Jesús. Sánanos, Jesús. Sánanos, Señor. Cantémosle junto al Señor. Cantémosle juntos. Levanta tu voz, levanta tus manos. Sí, Señor Jesús. Nuestro orgullo y nuestro error, somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Sánanos, sánanos, sánanos.
Gracias a Dios por su palabra. Creo que hemos terminado con todos los hermanos de internet.